Pues ya lo han oído todos ustedes. Los sindicatos han recibido de esta manera al presidente del Gobierno de Extremadura, José Antonio Manago, que ha asistido esta mañana a Cáceres para la inauguración de un nuevo curso universitario. Después de un buen rato de abucheos y de pitos, el acto se ha desarrollado con total normalidad. Pueden tener más información sobre esta noticia y más en la revista de Cáceres.es. Y ahora sí, ahora comenzamos con nuestra edición del patio de esta semana y lo hacemos con una entrevista que por lo menos a mí me ha parecido de lo más cordial y amable por parte del entrevistado. Nos ha atendido bien tempranito esta mañana, a las 8 de la mañana en su despacho. Hoy pueden conocer todos ustedes un poquito mejor a Vicente Valles, secretario provincial del PSOE y portavoz municipal de su grupo en el Ayuntamiento de Cáceres. Pues con él les dejamos, no sin antes advertirles a todos ustedes que un servidor cada vez que se dirigía a Vicente le nombraba como al presentador de Antena 3 Vicente Vallés, cosa por la cual ya le he pedido disculpas, pero bueno, no está de más, recordarlo aquí antes de empezar. Pues eso, sin más, comenzamos. Bueno, pues estamos hoy con Vicente Vallés. Hoy es viernes 21 de septiembre, va pasando ya el verano, vamos encaminando al otoño y estamos pues con el portavoz del Grupo Municipal Socialista. Muy buenos días, Vicente. ¿Qué hay? Buenos días. Pues estamos un poquito, Vicente, aquí para conocerte un poco más como persona. Cuéntanos un poco de dónde es Vicente, cómo llega a Cáceres, si no eres de Cáceres, dónde has estudiado, en fin, un poco tu infancia, cómo se ha desarrollado. Bueno, yo soy extremeño, soy de Coria. Mi infancia, pues una infancia de los años 60, una infancia pues un poco complicada, 7 hermanos sin padre muy temprano y poniéndolos a trabajar todos. Yo soy de los mayores además, pues puesto a trabajar desde los 12 años, así que fuera de casa ya a los 15 años, entonces en aquella época, cuando todavía vivía Franco, estaba permitido trabajar a los menores de edad, con lo cual, cerca siempre de la clase trabajadora, por necesidad. En esa época convalidamos un poco el estudio, compatibilizamos el estudio con el trabajo hasta los 16 años, hice sexto de bachiller. Y luego ya de mayor he podido estudiar relaciones laborales y soy diplomado en relaciones laborales, que ya lo hice bastante mayorcito. Bueno, bastante mayorcito tampoco es que seas que estés en la tercera edad ni estés a punto de cumplir los 67 años para jubilarte, ¿no? No, para jubilarme me quedan unos cuantos y más como van las cosas, que yo creo que van a seguir subiendo. Aunque como te he dicho, empecé muy joven a trabajar y tengo muchos años cotizados, yo ya tengo 30 y tantos años de cotización. Entonces no tienes problema. Vicente, eres de Coria, una familia numerosa, sin padres por desgracia. Te tendrías que hacer cargo de muchos de tus hermanos y no de todos, ¿no? Bueno, nosotros tuvimos la gran suerte de tener una gran madre, y la seguimos teniendo. Una gran madre que trabajó mucho por nosotros y a la vez ha sido nuestro referente siempre de todos los hermanos. Con lo cual sí tuvimos que trabajar, pero tuvimos a frente a mi madre, con lo cual nos facilitó mucho la vida. Es decir, nosotros hemos tenido que trabajar, pero yo siempre te digo lo mismo.
hemos trabajado mucho, pero yo creo que poca gente en aquella época comía como nosotros comíamos, porque mi madre afortunadamente tenía un hostal, defendió ese hostal, y bueno, pues tuvimos una infancia dentro de que había que trabajar y era complicado, pues tuvimos una infancia pues, normalita. ¿El hostal en Coria? Sí, un hostal en Coria. Y bueno, pues vamos a remontarnos un poquito, vamos a hacer un poquito de historia. En esos años, como tú bien dices, pues estaría todavía el régimen franquista, ¿no? ¿Cómo lleva tu madre una hostelería, un negocio privado en esos tiempos? Pues en esos tiempos, yo el otro día estuve en el Congreso de Juventud del mes de julio, en el Congreso de Juventud Socialista, y hablaba de esos tiempos por el tema de la información, precisamente. En aquellos tiempos había mucho miedo, no se hablaba de política. En un hostal como era era mi caso, donde yo vivía, pasaba mucha gente de fuera, nadie, absolutamente nadie, hablaba nunca de política. En mi casa entraban 2 periódicos diarios, con lo cual yo era un privilegiado en el tema de información. Entraba el diario ABC y el diario Pueblo, que es lo que había en aquellos momentos. Pero claro, era siempre toda la información unidireccional, ¿no? Siempre con el régimen. Encima en los institutos, que el mío era público, las asignaturas eran 6 años. Yo estudié formación del espíritu nacional, donde estaba el foro del trabajo, los principios del movimiento, ¿no? 6 años de religión obligatoria. Encima en Coria estaba la sede del obispo, estaba el seminario mayor, estaba el seminario menor, con todos pues, sacerdotes. Era una sociedad muy conservadora y que no sabía, porque no tenías la información, dónde vivías, en qué régimen vivías. No eras consciente porque nadie te contraponía lo que estaba ocurriendo a lo que podía haber sido, ¿no? Lo que puede ser, porque ni se hablaba. Yo siempre digo que cuando se hablaba, a nosotros nos hablaban de los maquis era para meternos miedo de niños, ¿no? Que vienen los maquis, te decían, para meterte los miedos para conseguir que tú hicieras algo, ¿no? Entonces mi madre pues era solamente trabajar para sacar a sus 7 hijos adelante, ¿no? Con la ayuda, la poca ayuda o la regular ayuda que nosotros, pues yo ya te digo, yo estaba a los 11 años detrás de la barra del hostal, ¿no? Que no podías con la botella, tenías que agarrar la botella con las 2 manos porque no podías poner el vino, ¿no? Entonces eran vinos que se rellenaban de garrafas. Pero bueno, te digo que normalito y sin pasar grandes penurias. Nos estamos remontando a mucho tiempo atrás, ¿no? O sea, te metían miedo por los maquis, Dios mío. ¿Qué edad tenías tú, por más o menos, cuando ya llegó la democracia, cuando ya falleció Franco y llegamos a las primeras elecciones generales? Sí, Franco murió en el 75, yo tenía 17 años. Y para mí fue un día festivo, pero fue un día festivo porque cerraron durante 3 días la fábrica donde ya trabajaba. O sea, que lo festejaste. Sí, fueron 3 días que cerraron la fábrica de conservas de Coria, que hoy es de Cidaco, entonces era Conserva del Alagón. Yo ya trabajaba allí desde los 15 años, que ya digo que salí fuera de casa a trabajar. Y bueno, pues lo celebramos porque nos fuimos 3 días de fiesta los amigos por ahí a raíz de cerrar la fábrica, porque si no había que trabajar, ¿no? Claro. Y una vez ya que estás trabajando, pues supongo yo que entras en el movimiento obrero, ¿no? O en algún sindicato o algo de esto, y es lo que te hace decantarte por... o ya tenías tu espíritu un poco de izquierdas. Bueno, como te digo, hasta que no se muere Franco, como nadie hablaba de política, no sabía uno lo que era la izquierda ni la derecha. Tú tenías tu espíritu reivindicativo como persona por necesidad, no por otra cosa. Porque entonces a mí, un ejemplo, me sancionaron una vez con 2 días, pero no de empleo y sueldo, sino de sueldo. Es decir, yo tuve que trabajar los 2 días y no me pagaron, ¿no? No es como ahora que si hay una sanción, pues seguida, ¿no? Yo la primera vez que tengo contacto con el movimiento obrero fue en el año 77, con la CNT, una compañera que apareció por Coria a dar una asamblea. Y bueno, pues aquello nos abrió los ojos un poco, ¿no? Una asamblea que fue muy curiosa, en una discoteca con la Guardia Civil de Información, que en Coria nos conocemos todos, ¿no? Y sabíamos quién eran los guardias civiles de información, eran pues los guardias civiles de información dentro de la discoteca escuchando lo que decíamos. Esa fue mi primera experiencia acercándome al mundo sindical.
Al mes siguiente me afilié a Comisiones Obreras en el 77 y en el 78 me afilié a la UGT y desde entonces hasta hoy. ¿Estás en los dos sindicatos? No, es incompatible. Yo dejé la afiliación en el 78 de Comisiones Obreras, no llegaba información, por unos problemas, y me afilié a UGT en el 78 y desde entonces estoy ahí. Además, en aquella época ya demandé a la empresa, gané el juicio, y en las primeras elecciones sindicales que hubo libres ya me presenté como delegado de personal. Vamos, que lo llevas en los años. Decía que cuando entra uno en el mundo sindical y eres trabajador, lo ves normal, ¿no? Yo siempre digo que es admirar a la persona que tiene un buen patrimonio, que tiene unos buenos grandes sueldos y están en el movimiento de izquierda. Esos son los que son para mí admirables, porque es que yo, que soy trabajador, que soy obrero, esté en el movimiento de izquierda, es que yo creo que es normal y es necesario, ¿no? Con lo cual, bueno, pues empecé en esa época por esa necesidad. Además, eran otros momentos, te estoy hablando del año 75, 77, que es el inicio de la democracia, cuando luchábamos más por la libertad casi que por los derechos propios del trabajador. Y que por la opinión que podíamos tener cada uno, ¿no? Sí, yo creo que en aquel momento era el momento que se abrió, que España, que se explotó las ansias de libertad, que afortunadamente lo viví, ¿no? Que esa experiencia fue muy bonita, el poder vivir toda esta situación. Y era eso, la necesidad de consolidar la libertad que habíamos tenido, que nos habían estado durante tantos años quitando. ¿Y cómo llegas a Cáceres, Vicente? Pues yo estuve, el juicio que te dije antes que había ganado la empresa fue porque me fui al servicio militar. Yo salí del servicio militar, que era obligatorio. Yo también lo hice obligatorio. Al salir del servicio militar, las empresas tenían la obligación de volverte a readmitir. En el caso mío no fue así y la denuncié para que me readmitieran. Lo que pasa es que entonces, en la magistratura de entonces, del juzgado de lo social de hoy, tardaban los juicios y me fui a trabajar. Bueno, estuve en Cataluña, estuve 3 años en Palencia y pedí traslado a Cáceres porque yo me sentía y quería ser, y sigo, y la Extremadura, siento Extremadura, yo soy extremeño ante todo. Entonces quería venir a luchar y a estar en mi tierra. Tuve la suerte de que Cristina, mi mujer, también es extremeña, y no dudó porque ella tuvo que perder un puesto de trabajo para venirnos a Cáceres, y nos vinimos a Cáceres en el año 83 y desde entonces estamos en Cáceres. Llevas un año más que yo aquí en Cáceres. Bueno, ¿y cómo entra Vicente Vallés en el mundo de la política local de Cáceres? Bueno, pues yo no estaba afiliado al PSOE, así como al sindicato, como UGT, pero en el año 82, estando en Palencia, hicimos la campaña del Partido Socialista en Palencia, en el norte de Palencia, porque allí estábamos, entonces éramos cuatro los que estábamos y tuvimos que hacer la campaña. Estuvimos trabajando todo el tiempo con el Partido Socialista, echando una mano sin estar afiliado, y luego vine a Cáceres. Al venir a Cáceres, los compañeros de UGT me plantearon la afiliación al PSOE y bueno, me convencieron. Ya había estado trabajando sin estar afiliado, pues me convencieron la cuestión de pagar una cuota más y así entré en el Partido Socialista. Aquí en la política local, bueno, pues llevamos muchos años en el Partido Socialista, un grupo de compañeros con una posición muy determinada, desde el año 83. Hemos estado siempre como una voz crítica dentro de la agrupación local, pero nunca nos comprometíamos a dar un paso más allá de presentarnos nosotros, algunos de nosotros, sino siempre pues como voz crítica a los compañeros que estaban ejerciendo el tema de la dirección política. Decidimos hace 3 años dar un paso al frente y me tocó a mí. Dentro de ese grupo de compañeros me dijeron que yo era el que tenía que dar el paso al frente por motivos de que yo no tengo ningún otro cargo en la UGT, en ningún otro sitio, y entonces no era incompatible con los estatutos, por ejemplo, de mi Federación de Servicios Públicos, a la que yo estoy afiliado. Si yo tuviese un cargo en la Federación no podría ser nada en el partido porque lo prohíben los estatutos. Entonces yo, como no tenía ningún cargo, me dijeron, tú eres
que tienes que dar el paso al frente, es decir, no fue muy voluntario. Fue así, y así entré en la anterior ejecutiva local y desde ahí empezamos. Cuando te ganaste la portavocía y el grupo municipal de aquí de Cáceres, cuando te presentaste a las elecciones internas y ganaste, le hice yo una entrevista a Carmen Heras y le pregunté que cómo veía el panorama del PSOE cacereño contigo dentro, y no me lo auguró muy bueno, no sé por qué. ¿Cómo lo ves tú a partir de entonces? No, yo creo que me ha tocado vivir una situación difícil, una situación del Partido Socialista y tanto dentro de la agrupación local como en la oposición en el ayuntamiento. Van a ser unos años muy complicados. Hemos perdido unas elecciones locales con una mayoría del Partido Popular muy fuerte. Nosotros hemos caído en 4 concejales. Había dentro de la agrupación local el público, con lo cual no descubro nada, que hay diferentes grupos que estaban ahí un poco la cosa enfrentada. De hecho, yo estaba entre los que hicimos dimitir por nuestra propia dimisión, tuvo que dimitir Carmen Heras. Sí. Entonces, bueno, pues es una situación difícil y complicada, ¿no? Pero a la vez, como ya la he vivido, y mucho más difícil, como te he dicho antes, los años 80, 77, sí, ¿no? Bastante más difícil y más complicada, y con mucho miedo. Entonces, hoy sin miedo, afortunadamente, ¿no? Pues yo que espero salir para adelante, pero no por mí, sino por el gran equipo que hay detrás y la gente que hemos conformado. Porque yo tengo clarísimo una cosa, y es que si no tienes equipo y si no hay equipo te estrellas, con lo cual yo soy de los que digo que el secretario general es el que menos tiene que estar, que es el que tiene que trabajar en su equipo, y bueno, yo un poco la cara del partido, pero que trabajen los demás compañeros libremente en lo que quieran. Yo creo que eso va a ser una de las grandes diferencias que está sucediendo, ¿no? Ya llevamos agosto, sabes que más o menos inhábil. Los compañeros hoy todos tenemos derecho al descanso. Yo he sido el primero que he estado en agosto de vacaciones. Empezamos en julio, estamos a mediados de septiembre, ya hemos tenido 6 o 7 reuniones ejecutivas, con lo cual, y antes era una por mes. Pues yo creo que algo va cambiando. ¿No? Ya hemos abierto oficinas, etcétera, etcétera, ¿no? Es la siguiente pregunta que te quería hacer. Coméntame un poco la oficina de atención al militante y al ciudadano que habéis abierto. Sí. Bueno, pues el equipo de gente que nos presentamos a las elecciones de la agrupación local, hicimos diferentes reuniones con diferentes compañeros, estuvimos palpando un poco la opinión de la militancia que tenemos que recuperar, valga la redundancia, que militen, porque están afiliados pero no militan, y eso lo tenemos que recuperar. Estuvimos pulsando la opinión de ellos, muchos compañeros, también de ciudadanos que no son afiliados, pero que son, bueno, cercanos, simpatizantes, y vimos pues que había había necesidad de recuperar ese compromiso. Para ello, pues decidimos en nuestro programa que presentamos a los compañeros en la agrupación local, pues proponer la creación de una ¿se dice? Una oficina de atención al militante, porque al militante el sentir que tenía era que nada más le llamábamos cuando se le necesitaba para ir a las mesas electorales o algún tema muy puntual. Entonces decidimos meter esa oficina de atención al militante y abrirla. ¿Qué ocurre? Pues que entre medias ocurre lo del plan Prepara, de los 400 euros estoy hablando. Vemos que a muchos ciudadanos se les va a quitar la asistencia sanitaria por el tema de la tarjeta, etcétera, etcétera. Es decir, todos los recortes que está aplicando el Partido Popular en la actualidad. Y entonces decidimos que esa oficina de atención al militante sea una oficina de atención al militante y al ciudadano en general. ¿Qué diferencia puede haber? Pues la de atención al militante, que es un poco, aparte de que se dé la misma que se le va a dar a los ciudadanos, evidentemente,
se tenga también un poco internamente de organización y funcionamiento interno, esa es la única diferencia, ¿no? Y a la vez pues que se le haga un seguimiento al compañero si tiene problemas, pues un seguimiento de ayuda y cómo le va a la vida, no que nos enteremos que, por poner un ejemplo extremo, pero que estaba ocurriendo, que nos enterábamos de los compañeros cuando decía el compañero fulanito de tal ha fallecido, y te quedabas con cara de tonto diciendo, pues, si no sabíamos nada de qué pasaba, ¿no? Entonces eso era nuestro objetivo, de abrir esa oficina para atender a los militantes y viendo qué hay, pues para ayudar al ciudadano. ¿De qué se trata? Pues se trata de información sobre todo y de ayudar. Hay cantidades o hay ayudas que están al alcance de muchos ciudadanos y que los más necesitados precisamente son los que menos lo conocen, por su falta de preparación, porque no tienen tiempo para leer la prensa, porque no acceden a ella, por un sinfín de cosas. Y sin embargo se lo utiliza quien más recursos tiene, porque está informado, porque tiene acceso a los medios de comunicación, etcétera, etcétera. Entonces, lo que se trata es de abrir, sobre todo, información, ahora con el tema del plan Prepara, qué necesitas, qué no necesitas, etc. Con la cartilla sanitaria. Ahí tenemos dos vertientes. Tenemos una vertiente que hay compañeros de la rama sanitaria que son objetores a las medidas que ha tomado el Partido Popular de no dar la asistencia, y que ellos sí se van a encargar de dar esa asistencia, y la otra vertiente es de información a muchos españoles que hoy, sobre todo que son los jóvenes, evidentemente, que no tienen acceso a la cartilla sanitaria porque se están preparando, llevan un montón de años preparándose y no tienen una edad y no tienen experiencia laboral, con lo cual no tienen cartilla sanitaria y estaban agarrados al número de familia, del padre, de la madre, ¿no? Eso se quedan sin cartilla. Y entonces le tenemos que informar cómo tienen que hacer, los pasos que tienen que hacer para conseguir el tema de la sanidad, ¿no? La sanidad gratuita, que ya de universal ya no se puede decir que es universal, como decía antes la ley general. Entonces esas son las dos vertientes que se diferencian, pero como todo ello, pues también en el tema de servicios sociales, con la ley de dependencia. Sabes que ahora han recortado brutalmente, que cada vez es más difícil que te den y conseguir que tramitar los papeles para conseguir que te den por la ley de dependencia las ayudas, etcétera, etcétera, a las personas que lo necesiten. Entonces, todo ese tipo de cosas lo queremos informar y montar. Además, van a estar compañeros que se dedican a ello, porque aquí lo que se trata es de que los compañeros tengan el compromiso de hacer esa labor, y evidentemente todo de manera altruista, nada que no hay. Estos compañeros, estos compañeros van a estar allí como profesionales para atender a todas estas llamadas, trabajadores sociales, en el caso del SEPAS, que están trabajando diariamente, sí. Médicos, enfermeros, etcétera, etcétera. Habrá abogados para el tema también de la dación de pago, del tema de expropiaciones, de desalojo, etcétera, etcétera. En fin, que la oficina va a tener multifunciones, ¿no? Sí, va a tener multifunciones. Hemos arbitrado un correo electrónico y un teléfono para que, hombre, tampoco puede ser que esté allí el médico, el trabajador, claro, sino que se pida citas, se vea de qué asunto se va a tratar para que los compañeros vayan y atiendan puntualmente, ¿no? Entonces sí va a ser así. Vicente, ¿dónde está la oficina? ¿Y la dirección para que todo el mundo lo sepa? Pues la oficina está en la Plaza de Noruega número 3, en Los Frates. Perfecto. Bueno, pues cambiamos un poquito también de tema y entramos ya pues en tu entrada triunfal por el ayuntamiento, ¿no? Triunfal, por decirlo de alguna forma. En los primeros plenos, bueno, pues en los medios de comunicación estamos cubriendo siempre los plenos. La verdad es que yo por lo menos sí he notado un cambio a cuando estaba Carmen Heras a cuando estás tú. No se ve un poquito, y no quiero que nadie me malinterprete, se ve un poquito de mejor rollito, ¿no? Dentro tanto de tu grupo como con el resto de gente. Entonces mi pregunta es, ¿os lleváis bien entre unos y otros, entre los compañeros de grupo y la oposición? Bueno, yo con los compañeros de grupo no tengo problemas personales, desde luego que no, ninguno. En el tema político, bueno, con el tema de la agrupación local hubo un congreso, sabes que en los congresos, en una asamblea general, en este caso de la agrupación local,
En la Asamblea General se presentaron 2 listas, una iba Miguel López, que es compañero mío, en otra iba yo, pero eso no quita, al revés, yo siempre digo que esa es la gran riqueza del Partido Socialista, donde se debaten las ideas y donde se contraponen los diferentes puntos de vista. Democráticamente los compañeros eligen y quien se elige, el resto nos ponemos a su lado. En este caso ha ocurrido así. Los compañeros propusieron un programa, nosotros hemos propuesto otro programa, un equipo, y la Asamblea mayoritariamente nos apoyó. A raíz de ahí, pues los compañeros, no ha habido más problemas. Los compañeros aceptan que se ha ganado y ya está. ¿Qué ocurre? Pues que para sorpresa mía, porque yo dije públicamente que el grupo municipal socialista no se iba a tocar, que no era prioritario tocar el grupo socialista, Carmenera pone a disposición su portavocía, perdón, pone a disposición la portavocía, y hay 3 concejales que me dicen que ya que soy el secretario general tengo que ser la cara del grupo municipal. Eso ocurrió un martes por la tarde, y esa misma tarde había reunión de la comisión ejecutiva de los compañeros que habíamos salido. El compañero que va en representación de la comisión ejecutiva a las reuniones del grupo lo trasladó a la comisión ejecutiva, y por unanimidad la comisión ejecutiva dijo que tenía que ser yo. Así se planteó a los compañeros concejales, y bueno, pues no hubo más problemas. Con respecto a la oposición, yo detesto que cuando entro en el ayuntamiento, es la primera vez que me presentaba a unas elecciones municipales, yo nunca me había presentado a ninguna elecciones políticas, aunque se dice por ahí que llevo toda la vida. Mi experiencia en cargos institucionales es de 1 año, no llevo más, 15 meses ya. No llevo más, nunca me había presentado. En la vida orgánica del partido lo llevo 2 años y medio, tampoco había tenido antes ninguno, como he dicho. ¿Tampoco es toda la vida? No. Bueno, pues yo había detectado que había como roces personales entre el Partido Popular y los compañeros del Grupo Socialista que habían estado en la anterior legislatura, una legislatura que fue muy complicada. Porque fue muy complicada y que lo hicieron muy bien mis compañeros, porque con una minoría gobernaron 4 años, aguantaron 4 años, y en 4 años que fueron los 4 años que más inversión entró en Cáceres, con lo cual, siendo tan difícil como era, aguantaron esos años y metieron mucho dinero en Cáceres, con lo cual, bueno, pero había esas fricciones, porque había eso muy duro. La oposición del Partido Popular fue destructiva, no constructiva. La prueba está el tema del agua, que prefirieron tener y seguir aumentando la deuda a través de los intereses, en vez de llegar y apoyar para que se cerrara el tema del agua, entrara el canon del agua y no aumentara la deuda a través de los intereses del préstamo que se había pedido. Con lo cual, pues había eso. Yo he tratado cuando ya he sido portavoz, trato de diferenciar los temas políticos de los temas personales, que yo siempre he tenido esa filosofía en toda mi trayectoria. No se puede mezclar unos temas políticos con los temas personales. Yo puedo estar discutiendo con el Partido Popular duramente, como Partido Socialista, pero cuando termina el pleno, yo soy Vicente, Elena es Elena, Pacheco es Pacheco, etcétera, etcétera, ¿no? Y si tenemos que tomarnos 50 cafés, nos los vamos a tomar, o por lo menos por mi parte. Porque si mezclamos los temas políticos con los temas personales, no se puede vivir. Y yo creo que sobre todo hay que ser educado y cívico. Mira, Vicente, y perdona que antes te he llamado Vicente Valles, como el de Antena 3. Valles, sin S. Sí, es sin la S. Yo te voy a dar una opinión muy personal mía. Cuando entraste en el ayuntamiento, ¿no? Yo te veía de concejal, pero cuando cogiste la portavocía, yo para mí pensé, y creo que lo he comentado en mi familia, digo, el nuevo portavoz tiene mucha educación. El nuevo portavoz se le ve muy educado, ¿no? Y voy al grano con respecto a que cuando te diriges, cuando hablas en el pleno, lo haces de muy buenas maneras, evitando el roce, evitando la confrontación, aunque así lo tengan que hacer. O sea que por ahí ya hay un punto bajo mi punto de vista, mi modesto punto de vista,
ya hay un punto de, no sé cómo decirlo, que te destaca del anterior portavocía, ¿no? Bueno, la anterior portavocía de este año anterior, si te das cuenta, estuvo dividida más o menos en 3 portavoces, porque Carmen era no actuaba, no ejercía mucho de portavoz, era Víctor García y el compañero Miguel López. ¿Qué ocurre? Pues lo que hemos estado hablando. Miguel López estaba de concejal en la anterior legislatura en el equipo de gobierno. Víctor García estuvo de asesor en el ayuntamiento y tuvo una crítica feroz por parte del Partido Popular. Miguel López, que era un hombre que gestionó muy bien su concejalía, también había tenido roces importantes porque estuvo todo metido de lleno en el tema de las plicas, de las contrataciones, etcétera, y entonces ahí se veía ese roce que tenían, sobre todo, pero no solo por parte de mis compañeros, evidentemente, no, evidentemente, porque el portavoz del Partido Popular ha sido durísimo con ellos, y la actitud, que a mí eso sí me preocupa, y así se lo he trasladado, porque yo creo que hablando las cosas se pueden aclarar. Yo le he trasladado al portavoz del Partido Popular ya 2 veces que la alcaldesa, y máxime con la mayoría tan grande que tiene, no puedo entender que la actitud que tiene en el pleno. La alcaldesa, yo creo que tiene que hacer tener la institución por encima, es la responsable de que institucionalmente el ayuntamiento funcione, la representación institucional. No puede tomar parte como toma en los plenos de esa manera tan descarada y de esa forma de hablar tan descarnada, que hay veces que molestan, bastantes veces nos ha molestado ya, con el tema Miguel López diciendo que si vive de no sé qué, con el tema Marcelino Albino que si no sé cuánto, en temas personales, que yo creo que no se deben entrar, porque si yo vivo de lo que vivo, de mi salario, no sé qué, Miguel López vivirá de su trabajo, etcétera, etcétera, no se puede entrar. Usted es que vive de no sé qué, ¿qué estamos hablando? Aquí estamos hablando de política, no estamos hablando de mis temas personales, ¿no? Entonces yo se lo trasladé así a Valentín Pacheco, le dije que a ver si podíamos solucionar esos temas y mejorar. Valentín Pacheco me dijo que él lo entendía, que él cree que lo podíamos llevar, y he tratado de abrir esos puentes, ¿no? En el tema de la educación que decía, mi padre, la familia de mi padre era castellana y era muy serio. Yo me acuerdo, cuando te digo, se murió mi padre, yo tenía 11 años, pero tengo grabado la educación que mi padre en esa época, vamos, nos te daba. inculcó, ¿no? Sí, pero además dura. Y mi madre, afortunadamente, dentro de todas las horas que trabajaba, nos hizo responsables de todo. Yo estaba acostumbrado a levantarme desde pequeño, a hacerme mi cama, cuando ya trabajaba fuera, hacerme la cama, hacerme el desayuno, porque entraba a trabajar a las 6 de la mañana, e irme a trabajar. Venía de casa, mi madre estaba trabajando, yo me tenía que hacer mi comidita, me recoger. Es decir, nos han educado muy bien dentro de eso. Y sobre todo nos inculcó mi madre que teníamos que ser respetuosos hacia los demás. Y siendo respetuosos hacia los demás, yo creo que no hay problema. Yo creo que uno se puede equivocar, porque ojalá no nos equivocásemos nunca. Pero yo no soy consciente de haber hecho daño a nadie en una posición de conocimiento. Que puede hacer daño, evidentemente lo habré hecho, seguro, pero nunca con conocimiento de causa, ¿no? Con lo cual, bueno, vamos a tratar, o yo por lo menos trataré de que sigamos en esa línea, a pesar de que a mí en la primera vez que intervení me atacaron, bueno, aguante el tiro. Y otra cosa, Vicente, ¿no sería, esto es una utopía, ¿no? Porque ya tanto a nivel nacional como regional y local pues tiene que ser así, PSOE, PP, PSOE, ¿no? Pero ¿no sería mejor que en muchos temas fuerais de la mano tanto el PP como el PSOE? Yo siempre he dicho, el otro día también me preguntaban ese tema, yo siempre he dicho que nosotros yo creo que por lo menos estamos tratando de hacer una oposición responsable. Porque aunque estemos en la oposición, nosotros nos han votado los ciudadanos para que gestionemos lo mejor posible para el beneficio de los ciudadanos. Quien está gobernando y quien está tomando la decisión en este momento es el Partido Popular. Nosotros desde la oposición, en este caso, tenemos que velar para que la gestión sea lo mejor posible. Pero a la vez nosotros yo creo que tenemos que aportar las ideas que podamos para mejorar en ello. Por eso estamos ahora en un proceso de negociación, dígase de negociación, no, de toma de contacto con el Partido Popular para ver el plan de ajuste, de que tanto hablamos. Que el plan de ajuste no es otra cosa que van a ser los presupuestos del 2013
donde el techo de gasto tiene que estar equilibrado con la previsión de ingresos. Eso es lo que estamos hablando. Cuando hablamos de plan de ajuste, no es otra cosa. Y no nos podemos desviar, además, porque el gobierno ha dicho que para la administración local el déficit tiene que ser cero, es decir, tiene que estar totalmente equilibrado. Tiene que ser lo mismo los ingresos que los gastos. ¿No? Que yo creo que no se puede cumplir. De hecho, no lo van a cumplir a nivel central. La administración central ya lo está diciendo que va a ser muy difícil cumplirlo, y ellos tienen el 1 y pico, o me parece, no lo sé, no sé. Sí, el 1 y pico tiene. La administración autonómica también tiene, pero claro, al local decirle cero es complicado. Bueno, a nosotros nos invitó Elena Nevado a trabajar en ello, nosotros y a Izquierda Unida, y nosotros estamos aportando, hemos aportado una serie de medidas. ¿Qué ocurre? Pues que evidentemente, que de eso se trata también la democracia. El Partido Popular tiene sus ideas y su... Eso es lógico, y vosotros la vuestra y nosotros las nuestras. Y son contrarias, eso está claro. Bueno, tanto como contrarias, no, diferente. Nosotros entonces, las propuestas que nosotros hemos hecho son unas propuestas que van a la municipalización de diferentes servicios y a la reversión de expropiaciones, en términos más cortos, ¿no? Con ello ahorrábamos un montón de millones. Solo en la reversión de terrenos, si se hiciese, eran de las expropiaciones que se hicieron y que ya no son de interés para el ayuntamiento, nos ahorraríamos unos 16 millones de euros. Si el servicio de autobuses se municipalizara, nos ahorrábamos 1.300.000 euros. Si el servicio de jardines, que también lo proponíamos, el mantenimiento de jardines, puentes ornamentales, el parque de los niños y tal, se hubiese municipalizado, digo se hubiese porque el Partido Popular ya lo ha sacado a concurso, nos hubiésemos ahorrado otros 600.000 euros. ¿Por qué nos ahorramos cuando hablamos de municipalización? Hombre, las empresas cuando entran a llevar los servicios tienen que ganar su dinero, porque para eso son empresas, que es el beneficio empresarial. Claro. Ese beneficio empresarial iría para el ayuntamiento, bien gestionadas las cosas. Con lo cual, nosotros hemos propuesto esto. ¿Qué hace el Partido Popular? El Partido Popular lleva otra política que nosotros no compartimos, y es la subida de tasas, la subida de impuestos y el recorte de servicios. Nosotros, eso no es nuestra ideología, eso está clarísimo, ¿no? Pero así todos estamos ahí y estamos tratando de llegar a acuerdos. ¿Qué está ocurriendo ahora mismo? Pues ayer tuvimos la última reunión y la música no nos está ya sonando bien, porque lo único que está el Partido Popular sacando por la vía de hecho, por lo que estamos hablando, es su programa. Es decir, están subiendo todas las tasas. Están ahora toda la bronca que se ha montado con las escuelas municipales deportivas. Se ha subido la tasa de autobuses. Se ha creado una nueva tasa para las ludotecas, se ha creado una nueva tasa para los campamentos urbanos, ha subido la basura, ha subido el agua, están subiendo todos los servicios, y encima servicios que afectan a una franja de ciudadanos que es la más débil, yo creo, a los más débiles de la ciudad de Cáceres, que más utiliza los servicios públicos porque no tiene otros recursos, quien tiene que dejar los niños en las escuelas deportivas porque no tienen dinero para llevarlos al club privado, etcétera, etcétera. Entonces, son modelos diferentes. A nosotros esa música ya no nos gusta, y menos si no nos están llevando ninguna de nuestras medidas para adelante, porque el tema de los jardines, que lo proponíamos, ya por la vía de hecho lo han sacado fuera. El tema de autobuses, que como queda un año no lo podemos hacer, pero tampoco adquieres un compromiso fuerte de hacerlo, firme, ¿no? Con lo cual, bueno, tratando de ayudar, si nos podemos poner de acuerdo, ayudaremos, pero si no, tendremos que hacer nuestra oposición, eso yo creo que es entendido. Para eso os han votado vuestros votantes, ¿no? Ya la última pregunta, porque vamos muy mal de tiempo y te estamos entreteniendo mucho. A mí me llama poderosamente la atención en los plenos que se traten temas. Tú estabas, creo recordar, en el pleno, bueno, y habrás de estar porque lo han debatido más de una vez y se seguirá debatiendo. Aparte de la religión que tenga cada uno, si es ateo, si no es ateo, ¿tanto molesta, para tanto da en un pleno estar debatiendo 2 horas, hora y media, 2 horas, si se quita el crucifijo o no se quita el crucifijo de la sala de pleno? Hombre, el debatir 2 horas yo creo que no merece la pena, ¿no? El decir, los compañeros, creo que ha sido siempre Izquierda Unida quien lo ha propuesto,
los compañeros de Izquierda Unida que se retire el crucifijo, es que hay una ley que lo dice, y lo que están pidiendo es que se cumpla esa ley, no es otro motivo. Igual que yo decía anteriormente que no se puede mezclar lo personal con lo político, yo creo que no se puede mezclar lo religioso con lo político. Yo creo que no, porque imagínate que los hay compañeros en mi partido que son mahometanos, ¿cómo se dice? Bueno, budistas, o yo que sé, de otra religión. De otra religión, exacto. Y quieren que esté allí pues su esfinge o su dios, o como se diga esto. Yo la verdad es que no. ¿Qué hacemos? ¿Claro? ¿Y por qué no? ¿Por qué los musulmanes que viven en Cáceres no pueden tener su representación entonces en el pleno del ayuntamiento, igual que los católicos? Es evidente que en España la religión mayoritaria, la de todas culturalmente, es la católica, ¿no? Eso es evidente, ¿no? Y ese es el tema de fondo, no porque esté el crucifijo, sino porque la propia Constitución dice que España es un país laico. Ya, pero no merece la pena las 2 horas. A eso iba, es que 2 horas, hora y media de debate para que se quite un crucifijo, ya sea por sí o ya sea por no, simplemente es, si sale el sí, bajarlo, y si sale el no, que se quede y ya está, ¿no? Que se franje eso. Bueno, Vicente, pues ha sido un verdadero placer charlar contigo, y por lo menos en esta media hora que hemos hablado contigo te hemos conocido un poquito más. Muchas gracias a vosotros, y disculpad, pero en las horas de trabajo mis compañeros me estaban entrando y por eso son los ruidos que habéis. Muchas gracias. Al revés, muchas gracias a ti. Hola. Pues educado, agradable, Vicente Valle es una persona de esas con las que da gusto hablar. Esperamos que a todos ustedes les haya gustado la entrevista, y como siempre les emplazamos al próximo viernes, que será ya día 28 de septiembre, con otra interesante entrevista. Mientras tanto, recuerden mantenerse informados en la revista de Cáceres.es, y no olviden ser felices.